Hola chicos, ahora nos encontramos en el curso de razonamiento verbal. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar hoy como continuación del tema anterior, comprensión de textos. Recuerden que ya antes de su evaluación habíamos trabajado este tema, ¿no? El comprensión de textos uno o comprensión de lectura. ¿Ok? Estos temas que estamos trabajando ahora se encuentran en el nuevo libro del segundo bimestre. Ya, porque como se darán cuenta ya hemos terminado los libros anteriores. Entonces, el nuevo tema se encuentra en la página 37 de su libro de razonamiento verbal, ¿ya? Comprensión de textos 2. Entonces, como les mencionaba, vamos a desarrollar hoy día lecturas y vamos a analizar, responder las preguntas, teniendo en cuenta, ¿no? Como el tema, la idea principal, ¿no? Y otros elementos. ¿Ok? Entonces, vamos a dar inicio. Vamos a leer el primer texto que nos presenta. ¿Ok? Entonces, tropismo en las plantas. Hoy, en el recreo, mi mejor amigo Darío tuvo la idea más extraña que he escuchado en mi vida. Se imaginó cómo sería si viviéramos en un mundo al revés. Sí, dijo él, nosotros caminando en el techo, los pájaros nadando, los peces flotando, las ramas de los árboles sobre el suelo y las raíces apuntando hacia el cielo. Nosotros nos empezamos a reír sin parar. Mi maestro Beto, que había escuchado nuestra conversación porque estaba comiendo su manzana justo en la banca de al lado, sonrió y se acercó a nosotros. Después de imaginar más locuras, con Darío nos propuso hacer algo muy interesante en la clase. Un experimento que nos permitiría observar cómo un estímulo en un ser vivo ocasiona una respuesta. El experimento consistió en cambiar la posición de una planta y observar qué sucede. La hipótesis de la cual partimos fue que si volteamos una planta, ésta crecerá hacia abajo. Realizamos el experimento para corroborar o descartar nuestra hipótesis. Los materiales que utilizamos fueron una botella de plástico, una aguja de disección para cortar la botella, 3 metros de estambre, tierra y una planta. Para realizar el experimento, primero cortamos la botella cerca del orificio para obtener una maceta en forma de embudo. Después colocamos la planta de cabeza en la maceta, es decir, los tallos y las hojas saliendo del orificio pequeño de la botella, mientras que la raíz quedando dentro de la maceta. Luego rellenamos con tierra la maceta y regamos la planta, y posteriormente la colgamos del techo. Finalmente, regamos la maceta con agua y durante 3 días observamos los cambios que tuvo la planta. Observamos que la planta no creció de cabeza. Las hojas y las ramitas se curvearon hacia arriba en dirección opuesta al suelo, por lo que descartamos la hipótesis que se planteó. Este fenómeno es conocido como tropismo. ¿Ok? Entonces, ya hemos realizado la lectura. Como sugerencia, chicos, ya con tiempo es que siempre hagan una segunda lectura como mínimo para ya ir recordando, reconociendo, ya o seleccionando las ideas más resaltantes. ¿Ok? Eso ya ustedes lo trabajan con calma. Bueno, una vez hecho la segunda lectura, vamos a responder las preguntas. De forma general, ¿sobre qué trata el texto? Veamos, ¿sobre unos alumnos que platican en el receso e imaginan un mundo al revés? ¿Sobre unos alumnos que hacen un experimento en clase? ¿Sobre unos alumnos que realizan un experimento para resolver una duda planteada por uno de ellos? ¿De qué trata el texto básicamente? ¿Mm? Está hablando de unos amigos, ¿no? Que están en el colegio y uno de ellos plantea una pregunta, ¿no? ¿Cómo sería si las cosas crecieran al revés, ¿no? El mundo al revés. Y aparece el profesor y les menciona que hagamos un experimento, comprobemos, ¿no? Entonces ese sería en resumen. Si tenemos en cuenta esas ideas, diríamos que el texto trata sobre unos alumnos que realizan un experimento para resolver una duda, ¿no? Entonces la respuesta sería la alternativa C. ¿Por qué surgió la idea del experimento? ¿Por la loca idea de Darío? ¿Para conocer cómo crecen las plantas? ¿O para obtener buenas notas en ciencia? ¿Por qué decidieron hacer experimento? Claro, por la idea de Darío, ¿no?
Decía, ¿cómo sería si las cosas crecieran al revés, ¿no? A la inversa. Entonces, la respuesta sería la A. ¿Cuál es el nombre del fenómeno que experimentaron? ¿No? ¿Cuál era el nombre en las cuales las plantas igual crecían en dirección opuesta al suelo? ¿Cuál es? El tropismo. Muy bien. En el párrafo 5 es parte de, contemos los párrafos, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué dice? Para realizar el experimento, primero cortamos la botella cerca del orificio para tener una maceta en forma de embudo, después colocamos la planta en la cabeza en la maceta, es decir, los tallos y las hojas saliendo del orificio pequeño de la botella, mientras que la raíz quedó dentro de la maceta. Luego rellenamos con tierra la maceta y regamos la planta y posteriormente colgamos al techo. Ok. En el párrafo 5 que acabamos de leer, dice, es parte de la introducción, del desarrollo o la conclusión del texto. Recuerden que un texto tiene esas tres partes. Introducción o inicio, que es la presentación del tema. El desarrollo, como dice su nombre, ya es todo lo que ocurre, el desenvolvimiento, ¿no? del tema a tratar. Y la conclusión, que es la parte final, ¿no? Entonces, ese párrafo que hemos leído, donde dice primero cortamos la botella, llenamos ¿no? de arena, colocamos la planta. ¿Qué está haciendo? Está explicando el experimento, ¿no? Todo ese proceso. Entonces, ese párrafo es parte del desarrollo, ¿ya? Es parte del desarrollo, porque contiene el, digamos, los hechos más importantes, ¿no? Que traen como consecuencia otra situación. ¿Cuál fue el principal punto del experimento? ¿Cuál fue el principal punto del experimento? ¿Regar una planta durante 3 días? ¿Cambiar la posición de una planta y observar qué sucede? ¿Poner una planta en una maceta de plástico? Es decir, ¿cuál fue la intención? ¿Qué buscaban? O sea, en el experimento, ¿qué trataban de descubrir? ¿No? Si las plantas crecían hacia la dirección donde estaban o no, o ver que eso no era cierto. Entonces, el punto de experimento es cambiar la posición de una planta, eso es lo que hacen ellos, y observar qué sucede, si realmente sigue manteniendo la dirección o van hacia el lado contrario, ¿no? Sinónimo de la palabra hipótesis. ¿Qué significa hipótesis? Suposición, idea o base. Sería una suposición, correcto, una hipótesis, una suposición, una parte donde plantean la hipótesis, voltean la planta hacia abajo, ¿no? Con las hojas hacia el suelo, entonces debería crecer hacia esa dirección, pero ellos hacen un experimento y comprueban que esa hipótesis estaba mal, que esa suposición estaba mal. Entonces, sinónimo de hipótesis, suposición. ¿Cuál es el nexo temporal que utiliza en el párrafo 2? El nexo temporal quiere decir un conector de tiempo, ¿ok? De secuencia. Mi maestro Beto, que había escuchado nuestra conversación porque estaba comiendo su manzana justo en la banca de helado, sonrió y se acercó a nosotros. Después, acá está el conector de sucesión, de secuencia, no de tiempo. Después sería. Alternativa A. ¿Cuál palabra o qué palabra en la siguiente lista es un sustantivo? Observamos cabeza y luego. ¿Cuál es un sustantivo? Cabeza, correcto. ¿Cuál de las siguientes opciones no es un nexo temporal? O sea, no es una palabra que indica secuencia de tiempo. ¿A través, luego o primero? Luego sí es una secuencia de tiempo, ¿no? Primero también. En cambio, a través no. ¿Qué sucedió con las hojas y las ramitas de las plantas del experimento? ¿Se secaron? ¿Se curvearon en dirección opuesta al suelo o crecieron al revés? ¿Qué había ocurrido en el desenlace del experimento? Que se curvearon en dirección opuesto al suelo. Recuerden eso. ¿Ok? Entonces, la segunda lectura, igual la vamos a trabajar conmigo. Vamos a responder ahí las preguntas que están. Y posteriormente ya las siguientes quedarán como actividad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se forma un tornado? Nos plantea esa pregunta, ¿no? ¿Cómo ocurre eso? Los tornados son embudos verticales de aire que giran muy deprisa.
Sus vientos pueden alcanzar los 400 kilómetros por hora. Nacen de las tormentas eléctricas y suelen ir acompañados de granizo. Estas tormentas violentas ocurren en todo el mundo, pero en Estados Unidos es un punto importante con cerca de 1 millar de tornados al año. Tornado Alley, una región que incluye el este de Dakota del Sur, Nebraska, Kansas, Oklahoma, el norte de Texas y el este de Colorado, es el sitio con las tormentas más destructivas y de mayor potencia. En Estados Unidos, los tornados causan de media 80 muertos y más de 1.500 heridos al año. Se forma un tornado cuando los cambios en la velocidad y dirección de una tormenta crean un efecto giratorio en horizontal. Este efecto crea entonces un cono vertical por la subida de aire en movimiento dentro de la tormenta. Los factores meteorológicos que fomentan los tornados condicionan que estos se produzcan con mayor probabilidad en ciertos momentos del día. Ocurren con mayor frecuencia en la tarde, cuando las tormentas son comunes, y en primavera o verano. Sin embargo, los tornados pueden formarse a cualquier hora del día y del año. El inconfundible cono vertical de nubes es en realidad transparente. Se hace visible cuando extrae gotas de agua condensada de una tormenta de aire húmedo o polvo y escombros del suelo. Estos embudos crecen hasta alcanzar, en general, unos 200 metros de ancho. Los tornados se mueven a velocidades de alrededor de 16 a 32 kilómetros por hora, a pesar de que han sido registradas ráfagas con velocidad de hasta 113 kilómetros por hora. Sin embargo, a pesar de esta violencia, la mayoría de tornados no llegan muy lejos. Rara vez viajan más de 10 kilómetros en su corta vida. Los tornados son clasificados como tormentas débiles, fuertes o violentas. Los tornados violentos constituyen solo un 2% de todos los tornados, pero causan el 70% de todas las muertes provocadas por los tornados y pueden durar 1 hora o más. Gente, coches y hasta edificios enteros pueden ser lanzados al aire por la fuerza de los vientos del tornado. La mayoría de las lesiones y las muertes son causadas por escombros voladores. Los meteorólogos expertos en tornados no pueden proporcionar el mismo tipo de advertencia que los observadores de huracanes, pero pueden hacer lo suficiente para salvar vidas. Hoy en día, el tiempo de aviso de alerta por un tornado es de 13 minutos. Los tornados también se pueden identificar por algunas señales del cielo, por ejemplo, si cambia de repente a un muy oscuro y de color verdoso, una graniza grande y un rugido poderoso como el de una locomotora. ¿Ok? Entonces, como les decía la sugerencia, ustedes denle una segunda lectura y luego respondemos las preguntas. ¿Ok? Entonces, primera pregunta. Por tratar el tema en un nivel accesible, ligero y ameno, el texto anterior es en base al contenido. ¿No? Te habla sobre los tornados, explica las razones, cómo ocurren las consecuencias. Es un texto didáctico, un texto de divulgación, un texto científico. Un texto didáctico es aquel que expresa un tema, bien, base imágenes, esquemas, ¿no? Que es muy, muy sencillo de, digamos, de poder descubrir el contenido, ¿no? Un texto de divulgación son textos como los afiches, los volantes, ¿no? Que tratan de dar a conocer algo. Y los textos científicos son aquellos cuyo contenido están relacionados a la ciencia, como cuáles, la biología, la física, ¿no? Geografía, entre otros. Si esto está hablando acerca de la formación de los tornados, de hecho que es un tema científico, entonces el texto tiene ese nombre, texto científico. Según el texto, el 2% de tornados corresponde a, ¿ok? Si están seguros pueden marcar, ¿no? Pero a veces siempre es bueno buscar esa pregunta en el texto. Aquí vamos a encontrar, dice, los tornados violentos constituyen solo un 2% de todos los tornados. Dice, según el texto, el 2% de tornados corresponde a los tornados violentos. Esta sería la respuesta. En un tornado, la mayor parte de las muertes es causada por, ok, vamos a ubicar, aquí está, pero causa el 70% de todas las muertes provocadas por los tornados y pueden ser, no, a ver, aquí, en esta parte si no me equivoco. La mayoría de las lesiones y las muertes son causadas por escombros voladores, es decir,
Los escombros son los causantes de las muertes. Los tornados son más propensos a formarse en otoño e invierno, primavera e invierno, primavera o verano. Eso, si no me equivoco, lo vamos a encontrar por aquí. A ver. Sin embargo, los tornados pueden formarse en cualquier hora, creo que está antes. Ocurren con mayor frecuencia en la tarde, cuando las tormentas son comunes en primavera o en verano. Acá está, primavera o verano, nos dice, ¿no? Entonces, los tornados son más comunes en primavera y verano. El tiempo estimado para emitir una alerta de tornado es de... Ya, si nos ubicamos en el texto, aquí dice, hoy en día el tiempo de aviso de alerta por un tornado es de 13 minutos. Correcto, aquí está. De acuerdo al párrafo 5, ¿a qué hora sería más probable que ocurriera un tornado? La probabilidad que decían es que ocurría en las tardes, ¿no? Vamos a ubicar 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ocurren con mayor frecuencia en la tarde, cuando las tormentas son comunes. En la tarde. Entonces, veamos. 6 horas, 17 horas, 22 horas. ¿A qué hora sería más probable que ocurra un tornado? 6 horas, 6 de la mañana. 17 horas, 5 de la tarde. 22 horas, ya sería 10 de la noche. Si te dice que ocurre en las tardes, ¿cuál sería el horario que se relaciona? Obviamente las 17 horas. En el párrafo 6 es parte de la introducción, desarrollo del texto o la conclusión del texto. Veamos, párrafo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El inconfundible cono vertical de nubes es en realidad transparente, se hace visible cuando extrae las gotas de condensación. Está explicando las características del tornado, ¿no? Cómo es. Entonces prácticamente eso está en el desarrollo, ¿ya? Que está casi el centro del texto, del párrafo y en base al contenido. Eso sería el desarrollo del texto. Es el sitio con tormentas más destructiva en Estados Unidos. ¿Cómo se llama ese lugar donde ocurren las tormentas? Aquí está. Tornado Alley es una región que incluye el este de Dakota del Sur, Nebraska y entre otras, dice, es el sitio con las tormentas más destructivas. Entonces, sería Tornado Alley. ¿Ok? Entonces, hemos visto, ¿no?, las características de estos textos, el contenido y hemos resuelto las preguntas. Entonces, para ustedes quedaría como tarea el texto 3 y el texto 4. ¿Ok, chicos? Yo voy a colocar un archivo ahí adjunto con estas páginas para que ustelos puedan resolverlos. ¿Ya? Ok, chicos, hasta la próxima semana.